dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y no regresa vacía. Entonces la palabra de Dios es como la lluvia que Dios manda a la tierra para fructificar la tierra y para que dé fruto a su tiempo. Entonces Dios hace lo mismo en nosotros. Nosotros somos tierra porque fuimos hechos del polvo. Entonces Dios manda su palabra, que es el agua viva, para regar nuestro ser, nuestro corazón, para nutrirnos, para fructificar, para ser tierra fértil, para dar fruto. Entonces recibamos esa palabra de Dios en lo más profundo de nuestro corazón. Hagamos como David, que decía: Señor, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, así de la misma manera nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y como decía el rey David: Señor, dame vida conforme a tu palabra. Que tu palabra realmente se haga realidad en mi vida, se vuelva sólida en mi vida. Que yo sea protagonista de tu palabra, no solamente oidora o expectante, sino protagonista de tus promesas. ¿Ok? Así que el día de hoy voy a compartir la palabra de Dios en Génesis 7, de Génesis 7 en adelante. Un abrazo para mi amiga Milagros, para Florcita, que ya se conectó, y así todas las personas que se irán conectando, que realmente este mensaje pueda traer una enseñanza, un despertar, un alivio a sus vidas, porque Dios siempre tiene la palabra en su corazón para fortalecernos y para guiarnos, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Génesis 7? Dice, nos habla referente al diluvio. Y el diluvio fue algo que aconteció porque así Dios lo permitió. El diluvio sucedió ¿por qué? Porque Dios veía que las personas que vivían en esa época eran desobedientes. ¿A qué? A la palabra de Dios. Desobedientes ¿a qué? Al principio de Dios, a los mandatos de Dios, a cómo Dios había ordenado todo y ellos desobedecieron todo lo que Dios había planificado. Entonces Dios, como creador, Él también puede hacer algo nuevo, porque está en él el poder. Entonces Él decidió mandar un diluvio a la tierra y desaparecer toda esa generación, desde los niños, desde el más menor hasta el mayor. Todos desaparecieron en el diluvio, pero solamente había un hombre que era justo e íntegro delante de Dios. ¿Y quién fue ese hombre? Noé. Por eso todos recuerdan a Noé, el arca de Noé, porque Dios encontró en él integridad, un hombre íntegro. Él no se corrompió como las demás personas. Él era un hombre temeroso de Dios. Entonces acá hay un enseñamiento profundo de parte de Dios para nuestras vidas. Nosotros no podemos corrompernos por otras personas. No podemos dejarnos llevar por otras personas, no podemos contaminarnos por otras personas. Tenemos que ser íntegras y justos delante de Dios. Tenemos que ser íntegros delante de Dios, así como Noé fue. Él no se corrompió. Él era un hombre temiente a Dios. Entonces, por eso Dios le dice a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces Dios encontró eso en Noé: justicia, integridad. Y él justamente le dijo que entre él y su familia en el arca. Y aparte de eso le dijo que también tomara 7 parejas, macho y hembra, ¿ok? Y también las aves del cielo, también 7 parejas de aves, porque el Señor iba a hacer algo nuevo y no quería que esas especies que Él había creado desaparezca, sino que quede siempre un remanente, para que de ahí el Señor pueda comenzar algo nuevo.
Entonces Noé hizo todo conforme a la palabra de Dios, todo conforme a lo que Dios le había ordenado. Y esto realmente es algo muy importante para nosotros. No tenemos que hacer conforme Dios nos ordena. Tú y yo tenemos que aprender a tener comunión con Dios. Tú y yo tenemos que aprender a tener intimidad con Dios, porque hay cosas que Dios nos va a decir solamente a mí o a ti, y no va a ser lo mismo ni para ti ni para mí, porque Dios tiene un plan para cada uno, Dios tiene un propósito de vida para cada uno. Y hay cosas que solamente Dios nos va a decir a nosotros por medio de su palabra, nos va a dar el entendimiento de lo que nos quiere hablar, o algo en nuestro interior nos va a hablar, en nuestro corazón, nos va a dar un entendimiento profundo, porque cuando tú te acercas a Dios, te acercas en oración, en clamor, para que Él te guíe. ¿Qué es lo que quiere para tu vida? ¿Cuáles son los planes de Dios para tu vida? Entonces Dios te da una dirección, porque Dios hace eso. Dice la palabra en Salmos 32:8, que el Señor realmente trae dirección a nuestras vidas, que Él nos aconseja, que Él vigila nuestros pasos, que Él nos instruye en el camino que debemos de seguir. Entonces Dios es consejero, Dios nos instruye, Dios vigila nuestros pasos. Tenemos que dejar que eso Dios haga en nosotros. Y hay cosas que Dios nos va a decir a nosotros, porque Él ya vio nuestro futuro y Él tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Entonces Noé cumplió a todo conforme a Dios le mandó. Él cumplió con todo lo que Dios le dijo. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Dice en el versículo 15, dice en el versículo 15 de Génesis 7, dice la palabra: vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Entonces Dios mismo cerró la puerta del arca. Fue Dios quien cerró esa puerta. Y Noé no podía abrir la puerta. ¿Tú crees, qué piensas? Que en ese momento de desesperación, de lluvia torrencial, ¿ok? Porque ya Noé había informado. Noé siempre decía: arrepiéntense, arrepiéntense, que realmente Dios puede mandar un diluvio a la tierra. Y la gente se burlaba de Noé. La gente no creía, y Dios esperó 100 años, porque el arca fue construida en 100 años, y la gente no creía. Y cuando llegó el momento dado por Dios, ¿tú crees que la gente estaba tranquilo esperando que acontezca? Porque nadie está esperando tranquilamente morir, ¿no? Las personas entran en desespero, en angustia, en dolor. Y la gente, yo me imagino, ¿no? Yo me pongo a pensar que habrán estado tocando el arca: Noé, 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 por favor, ábrenos, Noé, Noé, no queremos morirnos, por favor, abre, abre. Y tocaban la puerta del arca: Noé, Noé, por favor, mi familia, mis hijos, no, Noé, ayúdanos. En ese momento todos querían recurrir a Noé, pero en tiempos atrás se burlaban de Noé y hacían lo que le daba la gana. Pero en ese momento que llegó, porque lo que Dios dice se cumple, pero Dios es sabio, pero Dios cerró la puerta del arca para que Noé no pueda abrirla. Y por más que yo pienso, ¿no?, en el corazón de Noé, un hombre justo, un hombre bueno, un hombre íntegro, seguramente quería abrir la puerta del arca, pero no podía porque Dios mismo la cerró. Entonces hay cosas en nuestras vidas que Dios mismo va a cerrar, porque ya están de más. Y Dios cierra las puertas. Hay puertas que Dios cierra y nadie las puede abrir. Y hay puertas que Dios abre y nadie las puede cerrar. Porque cuando Dios ordena, las cosas acontecen. Entonces deja que Dios cierre puertas en tu vida. Deja que Dios cierre las puertas que tienen que cerrarse. Y deja que Dios abra las puertas que tengan que abrirse.
porque Dios siempre va a querer lo mejor para tu vida. Dios siempre va a querer cosas buenas para tu vida, aún en el momento del dolor. Y otra cosa, Noé vivió una tempestad. Noé vivió un diluvio, porque dice bien claro la palabra de Dios en Génesis 7, que las aguas llegaban hasta las montañas, hasta el punto más alto, ¿ok? Y dice que, justamente dice que las aguas cubrían toda esa parte de las montañas, porque Dios había declarado que nadie se iba a salvar. O sea, por más que la gente subía a lo alto, el agua las alcanzaba y las arrastraba. Y Noé estaba en el arca con su familia. Y Noé estaba en esa tempestad, en esos movimientos de aguas fuertes, bruscas. ¿Te imaginas cómo estaría Noé dentro del arca? Con animales, con todo ahí. Y eran 40 días de lluvia torrencial, porque dice que las cataratas del cielo se abrieron. Era agua en cantidad porque Dios estaba desapareciendo la humanidad, la tierra completa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que realmente el Señor hizo casi al inicio de la creación. Pero después también vemos en el capítulo 8 de Génesis que el Señor, ¿qué es lo que Dios hace acá? Un ratito. ¿Qué es lo que Dios nos dice en el capítulo 8, versículo 15? Dice, entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú y tu familia, tú, tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo. Sal del arca. Ya era tiempo que Noé salga del arca. Y hay cosas en tu vida que tú ya tienes que salir, que tú ya pasaste por la tempestad, que tú ya pasaste por el diluvio, pero estás viva, estás vivo. Y Dios te dice, sal de ese ambiente. No vuelvas al pasado. Sal de esa zona incómoda. Sal de ese ambiente desagradable. No permanezcas ahí. Dios permitió un proceso en tu vida, pero no es para que vivas en el desierto. No es para que vivas en la tempestad. Noé pasó 40 días nada más de tempestad, porque después las aguas se acalmaron, perdón. Las aguas comenzaron a calmarse y el Señor poco a poco fue secando la tierra hasta que todo quedó seco. ¿Y qué le dijo Dios a Noé? ¿Qué le dijo el Señor a Noé? Le dijo no, que estoy con la Biblia digital. El Señor le dijo en Génesis 9, le dice Dios a él, a Noé y a su familia. Le dice en Génesis capítulo 9, versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Entonces Dios nos manda a multiplicarnos y a ser fructíferos en la tierra. ¿Y Dios qué más hizo con Noé? Dios le dijo en el versículo 8, y habló Dios a Noé y a sus hijos, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros. ¿Ok? Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está en vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será señal de pacto entre mí
y la tierra. Y ahí fue donde Dios formó y creó el arco iris, porque fue una señal de Dios, donde nunca más iba a destruir la tierra con agua. Y Dios cumple su palabra. Entonces Dios hizo que Noé salga del arca con su familia. Dios protege la familia. Dios ama la familia. Dios cuida la familia, porque la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, no tenemos que aprender a gobernar primeramente en nuestra casa para después poder gobernar una nación. Entonces, Dios está interesado en tu familia. Dios está interesado en tu hogar. Y Dios quiere hacer un pacto contigo para bendecir y no para destruir. Porque el pacto que Dios hizo con Noé era de no destruir más la tierra con diluvio. Entonces, Dios quiere hacer eso con nosotros. Dios quiere hacer un pacto de nosotros, pero para fructificar, para multiplicarnos, para hacer cosas grandes en nuestras vidas. Entonces, cuidemos eso, la familia, porque Dios ama la familia, porque Dios protege la familia, porque no solamente fue Noé solo, fue Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Era una familia. Entonces Dios quiere que tengamos un organigrama conforme a Dios, que es Dios, tu esposa o tu esposo, tus hijos. Ese es el organigrama de Dios, porque Dios ama a la familia. Tenemos que aprender a proteger a nuestra familia y realmente vivir conforme a los principios de Dios, así como Noé lo hizo en aquel tiempo. Y Noé no se corrompió. Entonces es un enseñamiento que nosotros tenemos que valorar y tenemos que aprender como Noé. Tenemos que realmente tomar ese ejemplo de vida, porque él no se corrompió. Por más que la tierra estaba corrompida, por más que su generación estaba ahí corrompida, él fue temiente a Dios. Entonces yo te voy a decir, si tú ves que el mundo se está corrompiendo, seamos luz nosotros, no tinieblas. No hagamos lo que el mundo hace, porque el mundo está en desobediencia a Dios. Y Dios está buscando personas íntegras, personas justas, porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere bendecir nuestras casas. ¿Y cómo Dios va a bendecir nuestras casas? Siendo temientes a Dios, obedeciendo su palabra. Noé hizo hay versículos anteriores que dice la palabra de Dios, que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Él hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Entonces, por eso te digo que es importante que tú puedas leer la palabra de Dios, que es importante que tú puedas tener comunión con Dios, que es importante que busques una iglesia donde te prediquen la palabra de Dios, donde te prediquen la palabra que es viva y eficaz y no regresa vacía. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de entrar a esa arca, a la presencia de Dios, a ese lugar secreto, como dijo Jesucristo. Entra a tu lugar secreto, cierra la puerta y habla con tu Padre que está en lo secreto, porque Él te va a recompensar en público. Entonces Dios quiere eso, Dios está buscando intimidad, Dios está buscando que el ser humano tenga comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la creación, por qué la humanidad está cada día declinándose? ¿Por qué? Porque han perdido esa comunión con su Creador. Han perdido esa intimidad, esa búsqueda con Dios. Las personas se levantan apurados, ya la hora me gana, tengo que tomar mi carro, mi combi, tengo que salir, tomar mi moto, tengo que ir a trabajar, tengo tantas cosas que hacer en el día, estoy apurada y no tiene aunque sea un minuto para realmente agradecer a Dios por la vida. Sinceramente yo tengo una rutina, un ritual por decirlo. Cada vez que me levanto, antes de decir a mi esposo, a mi hijo, buen día, Dios te bendiga, yo
hablo, yo digo, Dios, gracias por el día. Buenos días, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los días. Es algo que así está en automático. Señor, gracias por este día. Padre, Hijo y Espíritu Santo, buen día. Y después veo a mi hijo, digo, buen día. Veo a mi esposo, buen día, Dios te bendiga. Buen día, mi príncipe, Dios te bendiga. Pero mi corazón está primero Dios. Entonces yo cumplo con ese mandamiento de ama a Dios, primero a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amor propio también. Amor propio es importante. Cuidarte tu salud emocional también. Caminar con las personas correctas. Poner límites, así como Abraham con Lot. Cuando él vio que había pleitos, que había contiendas, Abraham le dijo, ¿sabes qué, Lot? Tú eres mi sobrino, te quiero como un hermano, pero yo contigo no podemos caminar juntos. Así que yo te voy a decir, nos alejamos, tú dime, si tú tomas la izquierda, yo tomo la derecha, si tú tomas la derecha, yo tomo la izquierda. Colocó límites, porque los límites realmente hacen que las cosas no se desborden. Es importante poner límites. Hay que aprender a poner límites. Tenemos que ser sabios en la manera de vivir. Entonces, justamente Dios quiere eso. Dios quiere que caminemos con inteligencia. Dios quiere que caminemos con conocimiento. No podemos agradar a todo el mundo. Nuestro tiempo es valioso en esta tierra. Y otra cosa, todos dicen, ¿no? Hasta creo que el banco dice, el Banco Interbank dice, porque el tiempo vale más que el dinero, una cosa así, ¿no? Pero el tiempo no es dinero, el tiempo es vida. Entonces, si tú pierdes tiempo, tú no estás perdiendo dinero, tú estás perdiendo vida y eso no regresa. Entonces tenemos que comenzar a hacer las cosas correctas y agradar primeramente a Dios, hacer todo conforme a la palabra de Dios. Porque si tú quieres agradar a los hombres, no vas a poder agradar a Dios, porque te vas a cansar. No hemos nacido para agradar al hombre. Dios quiere que agrademos a Él. Y cuando tú realmente cumples la palabra de Dios y vives conforme a los principios de Dios, esas personas van a ver en ti algo diferente. Van a ver cosas buenas, actitudes buenas, comportamientos buenos. Y eso realmente va a exaltar a Dios en tu ser. Y ellos van a poder ver que tú eres diferente, que tú actúas diferente, que tú piensas diferente, que tú tienes una manera de vivir diferente. Y eso va a exaltar el nombre de Dios en tu vida. Y así es como Dios quiere que vivamos. No podemos agradar a todo el mundo. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Eso de intermedio no procede de Dios, procede del maligno, dice la palabra. Dice, no, más o menos, no, es que mira, ¿sabes qué? No puedo, no voy a ir. Sí voy a ir. No, es que mira, está difícil. No, porque ahí también estamos mintiendo muchas veces. Entonces tenemos sí, sí, no, no. Y eso te trae una paz, una descarga emocional, espiritual. Y así quiere Dios que vivamos. Entonces toma el día de hoy ese ejemplo de Noé. Noé no se corrompió. Noé recibió el favor de Dios. Noé recibió la salvación de Dios. Él y su casa fueron salvos. Y su casa, porque Noé fue íntegro delante de Dios. Entonces aprendamos eso. No seamos víctimas de otras víctimas. No seamos víctimas. Ay, no, porque mi mamá fue así, yo también fui así. Ay, no, porque mi papá es así, yo también soy así. Porque mi hermana es así, yo hago lo mismo. Porque mi barrio es así, yo también soy así. No, no te compares con nadie. Dios te hizo única, Dios te hizo único. Aprende a vivir bajo los valores de Dios y tú vas a ver cómo la vida es realmente. Eso prevalece. O sea, no digamos, no, porque todos hacen lo mismo, yo también hago, no. Porque Noé no hizo lo mismo. A pesar que toda la generación, todo, ni uno que no era de la familia de Noé se salvó, porque todos estaban corrompidos. Pero Noé sí se salvó.
Entonces, sí, entonces es verdad que uno realmente, si uno decide no corrompirse, uno no se corrompe. Y uno tiene que estar caminando siempre con Dios, porque solamente Dios te va a hacer prevalecer y Dios va a guiar tu corazón. Y así es como Dios trabaja en nuestras vidas. ¿Ok? Así que este era el mensaje que les quería compartir el día de hoy. Y ahora, en este tiempo, eso fue en el Antiguo Testamento, que Dios mandó un arca para salvar a Noé. Y yo te digo algo, Dios mandó a Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que cree en el Señor Jesús, tú y tu casa serán salvos. Entonces ahora es Jesucristo nuestro Salvador. Tenemos que aprender a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, abrir nuestro corazón, entregar nuestra vida a Cristo, porque realmente Él es el arca para nosotros. Él es quien nos protege, Él es quien nos cuida, Él es quien nos guía. Y Jesús dijo bien claro, en el mundo pasarás aflicciones, en el mundo pasarás tempestades, pero confía en mí que yo vencí. Entonces, Él está manejando el arca en nuestras vidas. Jesús, no estamos desamparados. Dios prometió nunca abandonarnos. Dios prometió nunca desampararnos. Ahí está realmente la protección. Es solamente acceder y posicionarnos de esa bendición. Entonces yo en esta hora voy a orar para que tú puedas recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. Y tú puedas realmente estar en Cristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque en Cristo somos más que vencedores. Entonces ahí está la clave, en Cristo. Porque sin Cristo, separados de Él, nada podemos hacer. Y eso lo dice la palabra de Dios. Entonces Él es quien nos fortalece, Él quien nos hace más que vencedores. Así que vamos a orar, ¿ok? Padre amado, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos las gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Gracias por esa palabra que nos nutre, que nos edifica, que nos enseña, Señor, para vivir una vida diferente, un año diferente, conforme a tus principios, conforme a tus mandatos, que nos van a hacer alcanzar la victoria, Señor. Y en esta hora, Dios, yo he comprendido que mi vida sin ti está completamente vacía, Jesucristo. Yo en esta hora decido, primeramente, pedirte perdón por todos mis pecados. Pido en esta hora que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado. Y en esta hora yo decido abrir las puertas de mi corazón y recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal, que more en mí para siempre y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Y prevaleceré hasta el fin y perseveraré hasta el fin para ser salva o salvo. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.